Que las fuerzas de defensa de Israel anunciaron una pausa táctica, así entrecomillado, de las actividades militares a lo largo de una carretera en el sur de Gaza que ha sido designada para la entrega de ayuda humanitaria, ¿ok? Todos los días durante 11 horas. Las FDI afirmaron que la pausa humanitaria tiene por objeto ayudar a la ONU a recoger y distribuir la ayuda en los pasos fronterizos, donde Israel ha afirmado que la ayuda se está acumulando. Este anuncio se produce mientras la población gazatí de casi 2 millones de habitantes se enfrenta a unas condiciones humanitarias que Naciones Unidas ha calificado muchísimas veces de indescriptibles, inhumanas, etcétera, etcétera. El anuncio también parece haber profundizado las fisuras políticas existentes en el gobierno israelí. Tal es así que en una entrevista en la televisión israelí, dinamitó nuevamente el consenso entre las filas del Ejecutivo y los altos mandos militares que lideran su guerra en Gaza. El protagonista de la misma fue Daniel Hagari, el portavoz del ejército, quien en conversación con una cadena de televisión afirmó que la idea de la erradicación de Hamás es un engaño. Se nos asegura una alternativa a su gobierno en el enclave palestino una vez se dé por finalizada la invasión. Por su parte, fuerzas israelíes han profundizado su invasión terrestre en Rafah, en el sur, según relatan los residentes, que han afirmado que el ritmo de la ofensiva se ha acelerado más bien en los últimos días, donde el ejército israelí asegura haber matado a Ahmed Hassan Salame, un comandante de Hamás que supuestamente participó en el ataque del 7 de octubre. Por otra parte, Israel advirtió a Hezbollah el martes sobre una perspectiva de una guerra total, después de que el grupo combatiente libanés publicara un video de 9 minutos, supuestamente tomado por un dron que mostraba ubicaciones militares y civiles israelíes en varias ciudades israelíes. Nos estamos acercando al momento de decidir cambiar las reglas del juego contra Hezbollah y el Líbano, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, el señor Katz, en una declaración a través de la red social Twitter. En una guerra total, Hezbollah será destruido y el Líbano está gravemente golpeado, añadió en su publicación de redes sociales. Increíble. Vamos con los cuadros, por favor. Ok, vamos a ver acá lo que dice: Hezbollah es la fuerza paramilitar de un mayor tamaño en el mundo árabe, con una sólida estructura interna y un arsenal considerable. Respaldados por Irán, sus combatientes han ganado experiencia durante los 13 años de conflicto en Siria. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se ha jactado de que el grupo tiene 100.000 combatientes, aunque otros cálculos ponen el número de efectivos en menos de la mitad de esa cifra. Estados Unidos e Israel calculan que Hezbollah y otros grupos milicianos en Líbano tienen unos 150.000 misiles y cohetes. Hezbollah también ha estado trabajando en el desarrollo de misiles de precisión teledirigidos. Ok, para abordar el tema y analizarlo está con nosotros Álvaro Montenegro, analista internacional. Bienvenido, Álvaro. Buenas tardes, Jorge Luis. Siempre un placer hablar de estos temas tan importantes contigo de una manera profesional y el público. Gracias. A ver, empecemos primero por la pausa táctica militar. Me ha llamado un poco la atención y quiero entender un poco el trasfondo político y el trasfondo militar detrás de esto. Porque cuando Israel dice que va a tener una pausa humanitaria, es cuestionable. Entonces, la táctica militar, debido a que parece que dentro de las filas de las propias FDI está comenzando a ser disonante. No parece ser que exista un mismo discurso entre Hagari, que es el portavoz, y entre el alto gobierno israelí, o sea, Netanyahu. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están reconfigurando nuevamente las cosas? ¿Se está tratando de ver una nueva estrategia dentro de Gaza? ¿O probablemente están empezando a dejar de lado Gaza para enfrentarse con el siguiente frente, que es Hezbollah? Sí, primero podemos decir que el gabinete de guerra de Netanyahu fue disuelto, ¿no? Este gabinete lo conformaban varios miembros del parlamento israelí, también miembros de oposición, y la salida más importante fue la de Benny Gantz, ex ministro de Defensa, que también formaba parte de este gabinete de guerra, ¿no? Pero todo esto gira a la cuestión de Rafah. Rafah era para Occidente y para Estados Unidos la línea roja.
Hace un mes o 3 semanas, tanto Anthony Blinken, el secretario de Defensa de Estados Unidos, como Jake Sullivan, secretario de Seguridad Nacional, dijeron públicamente que si Israel invade Rafah, se va a pasar una línea roja, ¿no? Pasó eso y las consecuencias, bueno, no pasó nada. Entonces, ahora la situación en Rafah, donde había mucho más civiles, está muy grave, ¿no? La gente ya no tiene tiendas de acampar, las bombas, bueno, tampoco hay duchas, entonces yo creo que fue más una táctica de Israel para, si bien no aceptar el alto al fuego que estaba siendo presionado por Estados Unidos, sino de dar al menos un respiro a Rafah, ¿no? Pero más algo mediático que real. A ver, en relación a lo que dices, de Rafah han huido más de 100,000 personas hacia el centro de Gaza, es decir, algunos en Nuseirat y en varios otros lugares del centro de Gaza. Se han desplazado muchos porque, claro, cuando ingresaron con la invasión de Rafah, mucha gente salió corriendo de ahí porque incluso estaban atacando hasta los centros de refugiados. Sí, claro, en los anteriores meses el mensaje era que los civiles escapen a Rafah, ¿no? Porque Rafah había posibilidades de que no sea invadido. Ahora de que sí lo fue, hay muchas bajas civiles y hace mucho tiempo igual por este tema la ayuda internacional humanitaria no está llegando, ¿no? Teníamos información de que había como 500, 200 camiones entrando diariamente y ahora están por 70, ¿no? Y como dije, las cuestiones sanitarias y bueno, ahí están, ¿no? La mayoría de niños y jóvenes y el sonido que causan las bombas cada noche y bueno, es un tema, ¿no? Que para que Israel tampoco se vea del todo como que está haciendo una masacre total, yo creo que han hecho esta estrategia de dar una pausa táctica, así como ellos lo llaman. Sí, es un poco para tratar de bajar los ánimos especialmente con la parte de la ONU y los países occidentales que empezaron a reconocer a Palestina y demás. Pero dime una cosa, las fuerzas de Hamás han sido ampliamente afectadas, por lo menos ese fue el informe que daba Joe Biden hace un par de semanas al momento de presentar su plan de cese al fuego, que por cierto, parece que ese plan de alto al fuego, por lo menos en el lado de Hamás, fue el que lo dejaron de lado. Además, se filtraron unos audios de Yahya Sinwar en relación a que estas muertes son una especie de momento en el que les da cierta ventaja para seguir afectando a Israel. Entonces, claramente se ve que jamás tampoco le interesan las vidas humanas. Bueno, yo creo que la propuesta de alto al fuego de Estados Unidos evidentemente no ha sido tomada en cuenta y por eso se hizo esta pausa táctica, ¿no? En cambio, en cuanto al número de combatientes de Hamás, se tiene, según datos de información de Estados Unidos, como la mitad había muerto, ¿no? Pero el hecho de que, como mencionaste, el jefe Yahya Sinwar y varias otras cabezas no hayan sido capturadas, ni siquiera se sabe el lugar en donde están, demuestra que, y ya ha pasado 7 meses, demuestra que esto da para mucho más. Y bueno, acá tratando de conectar al otro tema, por eso también Hezbollah está subiendo tensiones, ¿no? Porque desde un principio el mensaje de Hezbollah era que ellos van a entrar a la guerra directa cuando ya Hamás esté en peligro de ser destruido totalmente. Ahora, justamente, ¿estás de acuerdo con esas declaraciones de Joe Biden en relación a que Hamás, por lo menos los objetivos militares de Israel ya estarían cumplidos con las capacidades militares cercenadas que han sido de Hamás en los últimos meses? No, para nada. Los objetivos de Israel era la victoria completa, que lo decía Netanyahu, ¿no? Todavía, si lo hubieran capturado a Yahya Sinwar, tal vez, ¿no? Pero todavía, y siguen muriendo, esto no se reporta mucho, pero hay todavía enfrentamientos en Gaza Central y todavía siguen muriendo soldados israelíes, ¿no? Para esta última captura de rehenes, igual ahí se dijo, capturaron a 7 rehenes israelíes hace como 3 semanas y mataron a 200 civiles, pero también ahí murieron varios soldados israelíes, ¿no? Entonces, está de lejos de que la victoria total propuesta por Israel sea cumplida. Es que parece que sí hubo una discrepancia, es decir, según Estados Unidos y su inteligencia, las capacidades militares de Hamás realmente han sido muy afectadas y están
distan demasiado de una posibilidad de que un 7 de octubre vuelva a repetirse. Obviamente Netanyahu no estaba de acuerdo con eso, pero la inteligencia estadounidense decía que sí. Entonces, repito, ¿Hamás está todavía en condiciones de volver a llevar adelante un 7 de octubre en unos años? Álvaro. No, en unos años no creo, pero también está lejos de que haya sido erradicado totalmente, ¿no? Y todavía quedan varios túneles, ¿no? Túneles subterráneos. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, Creo que adelante, se congeló. adelante, adelante. Hola, no sé si me escuchas. Sí, te estamos escuchando, Álvaro. Continúa, por favor. Sí, decía que todavía hay muchos túneles, ¿no? Que todavía no se sabe su ubicación. Y de que tienen la capacidad de volver a cometer un 7 de octubre en meses, como dije, no creo, pero es una idea, ¿no? Y como hemos visto, hay miles de niños que quedaron huérfanos y jóvenes que vieron la muerte de familiares o amigos. Entonces, de no erradicarlo completamente hasta el último, esto va a seguir de aquí a unos 5 años, 10 años, si esto no se soluciona, o si este status quo no cambia, definitivamente va a haber otro 7 de octubre. Bien, ahora, la guerra abierta con Hezbollah parece estar comenzando a tener forma. En el pasado ya ha existido una guerra abierta de Israel contra el Líbano y también contra Hezbollah, que ha sido derrotada obviamente en el pasado y que llegó incluso hasta la capital. Entonces, ¿cómo podría ser este nuevo escenario con un Hezbollah que seguramente ya han pasado muy buenos años también desde esa derrota? Y tenemos a un régimen iraní que les viene dotando de importantes capacidades militares. ¿Sería igual una derrota como la que hubo en ese entonces? Si hay conflicto directo con Hezbollah, todo cambia. Ya dejaría de ser un conflicto solo en Gaza e Israel, sino que habría la potencialidad de que sea un conflicto regional y también global. Como vos mostraste en tus cuadros, Hezbollah es una de las fuerzas armadas no estatales más poderosas del mundo. Y aquí quiero recalcar, es importante para nuestro continente que, por ejemplo, en el 93 Israel mató al fundador de Hezbollah, al-Musawi, junto con su familia y su hijo de 5 años, y en respuesta a eso, en los 90, sucedió el ataque a la cooperativa judía en Buenos Aires, ¿no? Entonces, si sucede algo otra vez así, no sería raro ver estos enfrentamientos de Israel con Hezbollah fuera de la región de Medio Oriente, ¿no? También Hezbollah tiene varios miembros activos en México que colaboran con los carteles de ahí, ¿no? Entonces, si hay esta guerra, Estados Unidos no va a tener otra opción que entrar. Y bueno, aquí se involucra Chipre, se involucra Turquía, y aquí hay una verdadera, como dije, potencialidad de que esto ya sea se expanda más. ¿Por qué? ¿Por qué ingresarían otros países? Bueno, o sea, sí me parece que podrían ingresar los otros chiitas más, como los de Yemen, algunas fuerzas rebeldes de Siria y de Irak probablemente, pero ¿por qué ingresarían ejércitos oficiales de otros países a defender a facciones terroristas? Es que van a evitar, si hay guerra con Hezbollah, Hezbollah tiene la capacidad de destruir Israel y eso no lo van a permitir, Estados Unidos va a entrar antes de que Israel sea destruido. Hezbollah contiene varios misiles balísticos y como la distancia es muy cerca de Tel Aviv y Jerusalén, los sistemas de defensa aéreo de Israel, el Domo de Hierro, no pueden interceptar estos misiles balísticos de Hezbollah. También, si hay una guerra, por ejemplo en la isla de Chipre, en el Mediterráneo, Israel puede utilizar esas bases para atacar también a Hezbollah, ¿no? Y ellos ya, su jefe Hassan Nasrallah ha dicho, si se utilizan bases aéreas en Chipre para atacar al Líbano, que el Líbano, bueno, es un país, un estado fallido, es, bueno, otro tema, van a ellos atacar a Chipre, ¿no? Chipre, entonces, ¿qué papel juega? Porque según tengo entendido, el Chipre en este momento se está utilizando como un método de distribución de ayuda humanitaria en el que la distancia del Chipre justamente a Gaza
para colocar este puerto que ha instalado el ejército estadounidense para repartir ayuda humanitaria. En control de quién está el Chipre. Pues, claramente hay fuerzas estadounidenses ahí. Sí, el caso de Chipre es muy interesante. Es una pequeña isla en el Mediterráneo que está al sur de Turquía, arriba de Egipto. Sí. Actualmente el estado de Chipre se divide en dos. El norte lo controla Turquía y el sur lo controla Grecia. Pero ¿por qué es más importante? Porque en toda esa región del Mediterráneo, no hace mucho, hace unos 2 años, Israel descubrió varios pozos de gas, como el gas, por ejemplo, el pozo Leviatán, y hay un tratado entre Chipre, Grecia e Israel para la exportación también de gas, ¿no? Y no olvidemos que muchos billonarios de Israel, si ves el top 10 de las personas más ricas de Israel, varios, unos 3, tienen ciudadanía chipriota y viven ahí, ¿no? Entonces, por eso, Hassan Nasrallah de Hezbollah, la cabeza de Hezbollah, dice, si Chipre va a dar, el sur de Chipre, ¿no? Porque el norte lo tiene Turquía, si el sur de Chipre va a dar sus bases aéreas para atacarnos, nosotros vamos a atacar a Chipre y ahí entraría Turquía y, como dije antes, igual Estados Unidos entraría en defensa. Y la Unión Europea, ¿no? Chipre es parte de la Unión Europea. Y todo ese gas que mencioné va para la Unión Europea porque Rusia ya no les da gas, ¿no? Entonces, como ves, todo se conecta ahí en el Mediterráneo. Tremendo, verdaderamente sí. Entonces, estamos claramente lejos de una posibilidad en la que las cosas puedan aliviarse. Yo estaba con ciertas esperanzas porque había escuchado un análisis en relación al papel que está tratando de jugar Arabia Saudí en este momento para que se acabe este tema, para la necesidad que tiene de mejorar sus capacidades nucleares con el apoyo de Estados Unidos. Obviamente esto tiene que ver con el reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, la solución de los 2 estados, y Arabia Saudí estaba un poco apresurada con esto antes de que se vaya Biden, porque tendría que ser dentro de un gobierno demócrata. Esto parece que no va a darse de esa manera por lo que estamos viendo. Sí, en cuanto a Arabia Saudita, bueno, la élite de Arabia Saudita, la Casa Saud, ellos no tienen problema en tener buenas relaciones con Israel, y su actuar en la última década demuestra que igual no les importa mucho la causa palestina. Lo que tienen miedo es que su población se rebele, ¿no? Y no hace mucho, la anterior semana, Arabia Saudita tenía un trato con Estados Unidos, ¿no? Para que el petróleo solo se comercie en dólares, que lo hicieron durante la época de Nixon. Y justo hace una semana este trato caducó, ¿no? Entonces vimos ya Saudi Arabia está haciendo comercio de petróleo en otras monedas como el rublo o el yuan, están siendo parte de BRICS. Entonces eso también está perdiendo Estados Unidos, y este es un síntoma más de que todo está cambiando, y por eso, como todo está cambiando y se está reorganizando, estamos viendo este tipo de conflictos y escaladas que, si bien son controladas, pero a veces estas escaladas controladas hay un momento que pasa algo inesperado y todo puede explotar. Así es. Gracias, Álvaro, por habernos dado tu análisis de este tema.